como presidente del gabinete eléctrico a su mejor funcionaria. Su mejor funcionaria, que es Raquel Peña, la vicepresidenta de la República Dominicana, y no es para menos porque ese es el principal dolor de cabeza del gobierno. Es el principal dolor de cabeza porque ha sido el que peor desempeño ha registrado. Ha registrado por factores exógenos, como son aquellos vinculados con aumentos de los precios de los combustibles a nivel internacional, precio del gas natural, el precio del fuel oil, el precio del diésel, el precio del carbón mineral. Todo eso ha generado una presión hacia el aumento del déficit del sector eléctrico, que este año puede terminar entre 1.600 y 1.700 millones de dólares con suerte. Entre 1.600 y 1.700 millones de dólares puede terminar el déficit del sector eléctrico. Con relación al año pasado, estamos hablando de más de 600 millones de dólares de incremento, porque el año pasado terminó en 1.020 millones de dólares el déficit. Entonces, esos son factores, esos son variables exógenas, y ahora hay que entender también que hay elementos endógenos, es decir, elementos que están vinculados con una mala gestión. Mala gestión por el lado de las distribuidoras de electricidad, que han estado registrando un aumento de las pérdidas. ¿Y por qué están aumentando las pérdidas de las distribuidoras de electricidad? Si tomamos, por ejemplo, el nivel prepandémico de las pérdidas calculadas en base a la cantidad de gigavatio, energía, en términos de cantidad de energía que se le compra a los generadores y se compara con la energía que finalmente se cobra a los clientes, pues antes de la pandemia se tenía un porcentaje, en términos de ese ratio, un porcentaje de pérdida de 29%. Y hoy día está en 39%, es decir, casi, bueno, pues está en 38.6, o sea, casi 10 puntos porcentuales de incremento de las pérdidas. Y eso no tiene nada que ver con la parte monetaria, precio, etcétera. Eso tiene que ver con que sencillamente hay un problema de gestión, que se retira la electricidad, al final no se puede facturar y tampoco se puede cobrar. Y eso está generando 10 puntos adicionales de pérdida. Y obviamente que si el precio entonces es mayor, el costo de adquisición es mayor, y además tienen un techo que se ha establecido a la tarifa de electricidad, pues es lógico que las pérdidas sean todavía muchísimo mayores en términos monetarios. Y cuando uno ve los números, eso es lo que estamos viendo, lo que estamos observando. El sector eléctrico por el lado de la caja, que son las 3 distribuidoras de norte, sur y de este, es un verdadero desastre, un fracaso total. De norte, de sur y de este, las 3 han fracasado. No cabe la menor duda de eso. Y obviamente que eso le mete una presión importante al gobierno de la República Dominicana, y el presidente Luis Abinader no quiere fracasar en el sector eléctrico. Entonces, eso por una parte es lo que motiva esa situación, es lo que está motivando que llegue, le digo a usted, el cuarto bate que tiene el presidente. Aquí estoy dejando fuera al Banco Central, porque el Banco Central hay que entender que es una entidad independiente, es una entidad que maneja la política monetaria, que tiene un claro objetivo, que es el control de la inflación, y ese es otro tipo de funcionario. Ese es un funcionario aparte de una entidad totalmente independiente, apolítica. Ese es otro tipo de entidad, institución, funcionario, y por lo tanto no lo estoy incluyendo en la comparación entre todos los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, quedándome con el lado fuera del Banco Central, puedo decir sin lugar a dudas que la mejor funcionario que tiene el presidente Luis Abinader se llama Raquel Peña, y sacó su cuarto bate, o sea, sacó lo mejor que él puede tener, lo mejor que puede exhibir el presidente Luis Abinader, y es un gran reto para Raquel Peña, quien es una persona que ha demostrado ser, digna hija de su papá, inteligente, trabajadora, valiente, con capacidad de gestión, capacidad de liderazgo, y eso le dio la oportunidad al país de verlo cuando se le puso en las manos la obligación de vacunar a todo el país, y así logró un proceso de vacunación sumamente exitoso, más allá de lo que nosotros inicialmente pensábamos que se iba a lograr. Lo logró Raquel Peña junto con el ministro de Salud Pública. Yo creo que el ministro de Salud Pública hizo también un muy buen trabajo, Daniel Rivera, quien ahora es el presidente del Gabinete de Salud, y ella entonces pasa a dirigir el Gabinete Eléctrico.
Y entonces, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar ella? Bueno, es un gran reto por el hecho de que la caja está hecho un desastre. Lo primero que le debo decir es que la caja está hecho un desastre, y no solamente porque los precios internacionales están muy elevados, no solamente porque puede haber una situación donde haya cierto desabastecimiento de algunos de los insumos que se utilizan para el sector eléctrico para el año que viene, como es el caso del gas natural, que es un reto conseguirlo, de eso voy a hablar también. Pero además hay un problema de falta de inversión en las 3 distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este, falta de inversión en equipos como son los transformadores, como son los contadores, como son los cables, como son los equipos que se utilizan para usted poder enfrentar lo que son las pérdidas, para poder enfrentar y poder hacer una buena facturación y un buen cobro de esa electricidad, es decir, distribución y comercialización de la misma. Así se puede señalar que ese es el principal problema que ella está heredando. Otro problema también que hay que señalar, que Raquel Peña tiene que agarrar por los cuernos, es el tema de la generación de electricidad. Al presidente le vendieron la idea de que se ha licitado 2.000 megavatios y que esto va a entrar y que va a tener energía base en los próximos meses, y eso no es correcto. No es correcto. El presidente hay que decirle las cosas como son. Al presidente Luis Abinader y a todo presidente hay que decirle las cosas como son, aunque no le guste, pero se le dice a los presidentes. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con los 400 megavatios que se están montando, están instalando, 200 en Boca Chica. Estoy hablando de los grandes números porque son 190 y tantos. 200 en Boca Chica y 200 en la barcaza en Asua. Ya hemos visto, en algún momento se dijo que ya estaban todos los permisos de medio ambiente, etcétera. El mismo ministro de Medio Ambiente dijo que no, que solamente se habían autorizado los permisos para la transmisión. En consecuencia, ese permiso para instalar en Asua esa planta, además de la crítica y oposición de la comunidad, porque no se supo explicar bien cómo es que iba a funcionar eso allí, pues hace que sea muy difícil que se pueda poner en funcionamiento. Y si se pudiera poner en funcionamiento, el precio de venta de esa electricidad es tan alto que no sería despachable. ¿Qué significa eso? Que como energía base no va a funcionar. ¿Qué implica esto? Que solamente funcionaría cuando salga, por ejemplo, para mantenimiento, la central termoeléctrica Punta Catalina, una de las unidades. Y recuerden que son 2 unidades de 376 megavatios. Si una de ellas sale, obviamente que se remueve el sector. Entonces, ante esa situación, es lógico que tú tengas que echar mano a lo que tengas instalado. Y si tiene instalado esa barcaza en Asua, pues la pone en funcionamiento, aun cuando el precio sea 29 centavos de dólar. Oiga bien, 29 centavos de dólar el kilovatio de energía de esa barcaza Cal Power. O sea, que es un precio extraordinariamente elevado. Y lo grave es que aun cuando la tenga pagada, tan pronto ya se termine de instalar y tener lista para el despacho, solo por tenerla ahí lista ya habrá que pagarle por su capacidad. Entonces, ese es un punto que hay que señalar. Jaina, la que está instalando, que son algo como 190 megavatios a turbina gas, esta... Si aparece el gas, porque no lo sabemos lo que puede suceder para el año que viene, pero va a ser despachada, no va a ser despachada porque el precio es alrededor de 25 centavos, y cuando sea despachada no va a ser energía base. 25 centavos de dólar es un precio extraordinariamente elevado si se compara con un techo del costo marginal que ahora mismo está en algo menos de 17 centavos. En consecuencia, esa energía, esos 400 megavatios que le dijeron al presidente que iba a entrar en septiembre, luego en octubre, luego en noviembre, ya veremos cuándo finalmente se entra en línea con esas unidades, si es que entra la de Asua finalmente, pues los precios son tan elevados que no van a ser energía base. Energía base es energía como AES Andrés, como DPP, como las antiguas Coyentres, SPEM, por ejemplo, o la reina del sector, la central termoeléctrica Punta Catalina, que son las primeras que entran en términos de su térmico, en términos de su gran competitividad. Pues bien, ante eso, esos 400 no son energía base. Vámonos a los 800 de Manzanillo. Cuando se estaba licitando, yo señalé que había muchísimos retos y escollos que saltar con relación a la
central termoeléctrica de Manzanillo. Señalé que primero estaban los permisos medioambientales, luego la parte de estudios correspondiente a las obras marítimas. Ya nosotros pasamos por situaciones similares con la central termoeléctrica Punta Catalina, con estudios marítimos que generan cierta incertidumbre con los resultados. Hasta que tú no realmente estés haciendo la obra, no sabes lo que va a suceder. En consecuencia, si te dicen a ti, mira, eso lo vamos a construir en 3 años, tú le dices, mira, es difícil, es probable que sea 4 años. Y si es así, en caso de que tú consigas los permisos, en caso de que tú logres hacer todos los estudios ambientales y consigas los permisos, en caso de que tú consigas el financiamiento, lo cual es difícil, en caso de que tú consigas el gas, que te permita entonces con ese gas conseguir el financiamiento para poder llevar a cabo la construcción de 800 megavatios en 2 unidades de 400, más una terminal para manejar ese gas en esa zona. Si todo eso ocurre, hasta el año 2027 no tenemos energía en Manzanillo. Pueden apuntarlo ahí. Al presidente le pudieron haber dicho lo que sea, pero yo le digo que hasta el año 2027 no hay 1 megavatio que se está generando. Lo pueden apuntar. Hasta el año 2027 no hay energía base proveniente de Manzanillo en este país. Pueden hacer lo que quieran. 2027 lo pueden apuntar. 2027. Vámonos entonces con los otros 800. Fíjense que no hay nada todavía de energía base. No hay nada. Vámonos con los otros 800 megavatios, que es una licitación que el día antes, cuando ya se iban a recibir las propuestas, pues se suspendió. Se suspendió esa energía base. Se suspendió esos 800 megavatios, que iba a ser a gas natural, y se suspendió. Ahora se dice que se va a volver a lanzar. Lanzar de nuevo un proceso de licitación le va a tomar varios meses. Y no solamente eso, poner en marcha un proyecto. Si es diésel o fuel oil o dual con relación a gas natural, por el hecho de que hay incertidumbre con relación a la disponibilidad de gas natural para el año que viene, pues yo le voy a decir lo siguiente. Puede haber una situación sumamente difícil porque puede ser que no sean muy rentables, porque el millón de BTU que va a costar en términos de dólares, ese tipo de tecnología va a ser caro en términos de el costo variable, el costo de generación de electricidad. Entonces va a ser una energía base, pero que va a ser cara. Entonces eso es un punto que hay que tomar en cuenta, y eso no va a entrar por los próximos 2 a 3 años. No vamos a tener energía. Es decir, que ya vamos a estar en una situación que es hacia el año 2025-2026 que pudiéramos tener. Pero mientras tanto, cada año sube la demanda entre 125 y 150 megavatios. Oigan bien, entre 125 y 150 megavatios. Y nosotros tenemos ya un atraso, que obviamente Punta Catalina, con sus 752 megavatios, ayudó a eliminar, y por eso es que tenemos ahora cierta estabilidad en el suministro de electricidad, es por Punta Catalina. Si una de las unidades sale para mantenimiento, inmediatamente hay apagones en este país, y apagones fuertes. Entonces, Punta Catalina es ahora mismo la columna vertebral del sector eléctrico dominicano. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a la disponibilidad de generación de energía base? Que Raquel Peña, como vicepresidenta y encargada ahora del gabinete eléctrico, tiene que agarrar eso por los cuernos y tratar de ejecutar lo antes posible lo que es el proceso de licitación, que sea lo más expedito posible, el proceso de licitación para poder instalar esos 800 megavatios. Y eso va a ser en el próximo gobierno que va a tenerse esa electricidad. Oigan bien, en el próximo gobierno. Ya les dije, en este gobierno la única energía térmica que se va a instalar va a ser esa barcaza que está en Asua, que está en duda, que hay que utilizar toda la gran diplomacia y capacidad de negociación que tiene Raquel Peña para lograr que finalmente se instale. Y luego lo de Boca Chica, que vamos a ver cómo se pudiera tratar de ver cómo se pudiera reducir el precio aumentándole el plazo. Oigan bien, sentarse, y ahí está una recomendación a Raquel Peña, sentarse a ver si se pueden renegociar esos contratos para aumentar el periodo, bajar el costo y de esa forma hacer que puedan entrar como energía base. O sea que yo creo que ese es un punto que hay que renegociar los contratos de que fueron utilizados en el proceso de licitación para que de esa manera se amplíe el plazo y se bajen los precios. Eso se puede tratar de hacer, y eso que Raquel Peña lo tenga en cuenta, porque yo sé que ella tiene la capacidad de poder lograr esa negociación. Entonces, eso con relación a las distribuidoras, eso con relación a las generadoras de electricidad, es decir, nueva generación. Algunos me dirán, pero Jaime, si están instalando
eólicas, solares, eso no es despachable, tú no puedes programar el despacho, vamos a ponerlo claro. Tú no programas el despacho, ¿por qué? Porque tú no sabes si en algún momento hay viento, tú no sabes en qué momento hay sol, pero ¿qué significa eso? Que cuando tú digas, bueno, ahí está la demanda, vamos, despáchame o prográmame el despacho de tantos megavatios a solar. Dice, sí, pero es de noche. Ah, bueno, y entonces no hay megavatios de energía ahora. No hay. Entonces, ¿qué hago? Entonces necesito tener una contraparte que es que térmica. Fíjense que en el gobierno pasado se instalaron más de 600 megavatios a renovables, eso es a viento y a solar, pero la contraparte, ¿quién fue? La Central Termoeléctrica Punta Catalina. Entonces, aquí voy a marcar la página, oigan bien, marco la página porque en el próximo bloque voy a seguir dándole los elementos clave del sector eléctrico para que Raquel Peña tenga claro, la vicepresidenta Raquel Peña tenga claro lo que está recibiendo, el reto que tiene en las manos y además que sepa muy bien cómo gestionar lo que son estos escollos y cómo también controlar a ese equipo para que al final, como alguien dijo por ahí, puedan tocar de forma afinada todos simultáneamente como una verdadera orquesta o utilizando otros símiles que vuelen todos juntos en la misma dirección y no anárquicamente como lamentablemente ha estado sucediendo en estos 2 primeros años del gobierno del presidente Luis Abinader. Llévatelo, Francis.